El Toque Mágico, un podcast para todos acerca de todo. Con Luis Hurtado y Francisco Cruz. Pues ya lo escucharon en la intro que acabamos de poner. Esto es El Toque Mágico, con sus presentadores Francisco Cruz y Luis Hurtado. ¡Eso chingada! Bien, y estamos en el capítulo 20, Luis. Por fin, ¿te imaginas cuando empezamos este podcast? Se veía muy lejano el 20 y ahora lo tenemos encima. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado, a los que nos apoyan, a los que nos siguen en TikTok y todo. Justo, ¿no? Y a todas las personas que nos han mandado su captura de pantalla diciendo, miren, son los del podcast que más escucho y demás. Eso está muy muy padre y les agradecemos muchísimo, obviamente. Y pues bueno, vamos a empezar con este capítulo especial que, como mencionamos en el 19, va a abarcar todo. Fue el 20 en especial porque queríamos primero presentar todos los temas, los más que pudiésemos. Y lo más chistoso es que esta idea nos salió ya por ahí del 14, me acuerdo. Ya habíamos grabado el de superhéroes, no habíamos visto la serie ni siquiera, por eso en ese capítulo no hay ni una sola mención de ningún personaje de aquí. Y cuando la vimos fue como de, oye, perfecto. Sí, es perfecto. Oye, esto es perfecto. Fue como aparte en el momento adecuado en nuestras vidas que llegara la serie, ¿sabes? Que se empezó a hacer popular. Y pues vamos a empezar, ¿qué te parece? Para dejarlo claro desde el principio, no vamos a decir por qué nos gusta y si nos gusta, porque obviamente nos gusta, por eso lo estamos grabando y por eso le dimos la importancia del capítulo especial, ¿no? Por eso estamos hablando de ello. Y tampoco vamos a contarles la serie como tal, ¿no? O sea, no es un resumen, no es una crítica, es un análisis como tal de los sucesos que ocurren con los personajes y cómo eso nos afecta a nosotros. Exacto. Como audiencia. Como protagonistas, bueno. No, y no solo eso, sino también la manera en que nosotros, particularmente tú y yo, absorbimos la información que obtienes de ahí de la serie, lo que ofrece en cuanto a mensajes políticos, críticas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como bien dices, es más que evidente que nos gustó. No vamos a hablar de la serie como tal. De hecho, esto es en un entendimiento de que ustedes ya la vieron y que más bien están escuchando lo que opinamos al respecto. Y obviamente nos encantaría saber lo que ustedes opinan al respecto, pero en general vamos a hablar de muchísimos detallitos que ya por haber visto la serie por segunda vez notamos, nos dimos a la tarea de analizar y demás, y nuevamente reafirmar cuán intrínsecamente relacionado está a todos los podcasts. Y también, si no la han visto, no se vayan, escúchenlo. A pesar de que sí pueda haber spoilers, no se va a perder la magia cuando la vayan a ver después de escuchar esto. Entonces, pues... Sí, totalmente, porque no les vamos a decir exactamente cómo pasa. Solo que sí va a haber ciertas cosas que vamos a revelar que definitivamente son spoilers. Entonces, para ser más concretos, ¿de qué serie estamos hablando, mi estimado Francisco Cruz? Estamos hablando de The Boys, los chicos, los muchachos, los... ¿The Boys? ¿La voz? ¿La voz? Con Paulina Rubio y con... No. The Boys, la serie de Amazon Prime, que está basada en un cómic, en una novela gráfica que tiene como 70 tomos. O sea, ni siquiera fue como que pudiese yo leerla porque era una tarea bastante grande. Sí. Y cara, porque está carita. Ok. No compren piratería, chavos. Y bueno, vamos a lo que nos truje. Cuando inicia la serie, lo que primero me llamó la atención fue que dos chavos empiezan a platicar acerca de los superhéroes que están en boca de todos. Los superhéroes existen en este universo de los chicos, son como la policía del mundo, por así decirlo, y son 7. Que de entrada 7 me llama la atención por lo que ya habíamos dicho del número de Dios en el de religión, el 7, el número que está en toda la perfección. Y bueno, estos dos chavos están platicando de quién ganaría entre Translucent y Deep. Perdón. Vamos a tener aquí un problema un poco de lenguaje porque nosotros vimos la serie en inglés y seguramente algunos de ustedes la vieron en español. ¡Ulala, señor Francis! Sí, cómo no. Vamos a tratar de que se entienda de quiénes estamos hablando como tal, para que no haya una discordancia de que si es Homelander o Vengador o Profundo y Deep y este tipo de cosas, ¿no? Vamos a intentar que se entienda, pero va. Entonces, ¿quién ganaría entre Translucent y Deep? Y era lo que decíamos de estos conflictos de fans. Y es una conversación inocente de niños. Pero si esto lo tomamos a una escala mayor, podría generar las guerras, justamente, ¿no? Y es lo que va a pasar después. Claro, porque de cierta forma es qué ídolo es el más importante o cuál de estos es el mejor. Y entonces
realmente dividir la opinión de todos de manera que nos antagonicemos solo por pensar diferente respecto a eso. Pero justo luego también, una de las cosas que ya de por sí es interesante señalar, aparte de lo brillante que es que, entre comillas, respetan las reglas de la física fantástica dentro de la serie, con este primer encuentro cuando sale Vengador o Homelander y le derrite de la nada a uno de los asaltantes el rifle que trae en la mano. Esto es algo que muchas veces se ha planteado respecto al mundo de los cómics, donde ciertos héroes realizan proezas que sí, independientemente de ser un universo fantástico, como que tratan también de apegarse a leyes de realidad que no conocen del todo, y entonces termina habiendo sucesos paradójicos como de si Lois Lane viene cayendo del Empire State y este Superman la atrapa, ¿qué no se supone que se va a hacer trizas? Porque como los brazos de Superman son como 2 palos de acero, la va a atravesar simplemente por la velocidad a la que va y todo esto. Y justo The Voice te hace el favor de tomar esto en consideración y actuar en torno a ello. Trata de mantenerse como si fueran los héroes reales en el mundo real, y creo que eso es una de las cosas también más crudas que presenta la serie por las acciones que se toman o la manera en que vienen a existir los héroes. Pero llegaremos a eso más adelante. Especialmente a lo que quería referirme es a la violencia. Una de las cosas que primero notas y que después te vas dando cuenta con mucha más razón en la serie, que hace la diferencia del por qué uno es el héroe y el otro no, es porque uno es capaz de ejercer la máxima capacidad de violencia. Y la intención con la que ejecuta esa violencia, porque también los buenos son bastante violentos. Vamos a llegar a eso, ¿no? Pero lo que dijiste, o sea, me encantó esto a lo que saltaste, porque fue lo primero que te sorprende cuando empieza la serie. El hecho de que le derrita la pistola lo entiendes un poco porque sí pasa un poco así en los cómics. Pero lo que sí dije, wow, fue cuando le da un golpe al otro ladrón, lo saca volando y como dices, están las reglas de la física, de la gravedad, el cuerpo cae en caída libre sobre un coche y se hace añicos. El cadáver se hace añicos. Es algo que no esperarías en ninguna película. Cuando Superman atraviesa un edificio, no ves todos los humanos que se lleva con él. Como que no es algo que pienses. Es igual que como en Star Wars cuando se vuela la estrella de la muerte, no piensas en esas catástrofes. Y es un poco igual como en la guerra. Son como daños colaterales que no contemplamos, que es toda la gente que sufre gracias a el control y la violencia desmedida que mencionas. Y la manera en que se sistematiza de forma que todo eso simplemente pase desapercibido. Tan de forma que en el momento en el que se nos pone enfrente, brinca de una manera muy notoria. Se vuelve muy de, wow, es que es cierto, los superhéroes matan. O sea, cuando tú ves una de las palizas que le mete Batman en las películas de Nolan a todos los zampones, nunca uno se pone a pensar como de, brother, eso es un brazo roto, eso es una lesión de por vida. Y no, o sea, no estoy diciendo que es que empatice. Ese tipo ya no se va a parar jamás. Justo, o sea, no estoy diciendo que empaticemos con los criminales de ninguna forma, pero que observemos la manera en que toda esta violencia en otras instancias de superhéroes y demás pasa completamente desapercibida. Y que The Voice sí se atreve a mostrarte como muy real, como de la violencia que pueden ejercer los superhéroes. Es eso, es definitiva, es lo que hace que los superhéroes dominen, de cierta forma, la seguridad del mundo. O sea, sí existe policía y todo, pero cuando ya hay algo de escala mayor, quien lo resuelve con toda facilidad es el superhéroe. Claro, y el superhéroe tiene que tener estas cualidades que mencionábamos en el de superhéroes justamente, que tiene que ser bondadoso, un poco ingenuo incluso, tener su capa, este tipo de elementos que construyen al superhéroe, y eso lo vemos después cuando es el casting para el nuevo integrante de los siete, que está Starlight, esta estrella creo que se llama en español, mi novia Erin Moriarty. Que me encanta su apellido Moriarty, es muy Sherlock Holmes. Moriarty está muy bueno, sí. Pero bueno, Starlight, ella representa la inocencia, la pureza, porque me recordó mucho este casting a la película del Demonio Neón, cuando también Ellen Fanning hace el casting para entrar al mundo del modelaje. Entran con esta inocencia, con este sueño, con esta
Como los memes de la universidad, que los de nuevo ingreso son como llenos de sueños y los de quinto año ya están así, ya están podridos de la vida, dentro, exactamente. Sí. Entran así, ¿no? Como fresquitas y se van dando cuenta de que todo su ambiente está controlado y está corrompido. Y ella contesta como Miss Universo, no sé si te acuerdas, que yo quiero salvar al mundo. Y todos como, sí, y gracias a esas respuestas incluso es que gana. Y hasta Queen Maeve le dice, oye, qué bien lo hiciste en el casting, ¿no? Y ella, pero pues yo sí pretendo en eso, ¿no? Sí creo en ello. Pues el mundo ya no cree en esas cosas. Totalmente, no, y no solo eso, te das cuenta muchas cosas gracias a la serie, como hacer una lupa muy específica a problemas sociales y demás cosas que están ocurriendo hoy por hoy, y que se tomaron el atrevimiento de mostrarlo como es, ¿sabes? Manipulación de medios. Esto, por ejemplo, el engaño que existe detrás de demasiadas industrias que una vez que estás dentro te das cuenta lo verdaderamente podridas que están. Todo lo que realmente... La industria pornográfica. Exactamente, ¿no? Y ese es solo un ejemplo, justo, digamos así, mantengámonos directamente en lo de The Voice. La manera en que es tratada Starlight, hasta el punto en que representa de cierta forma una amenaza de relaciones públicas, y ahí sí, todos la detestan, todos le hablan súper grosero, todos se muestran como realmente son. ¿Por qué? Por el negocio, por el capitalismo. Claro. Ahora sí que lo importante aquí de todo esto es el extento del capitalismo del cual se nutre la empresa, porque también, justo tú estabas hablando de las películas, pero así como películas, ya en los primeros minutos de la serie y demás, te vas dando cuenta la cantidad de propaganda que tienen para sí mismos. O sea, tienen eventos de recopilación de publicistas, de gente que se dedica a marcas, dueños de empresas y demás, todo con la intención de que dentro de sus empresas pongan la imagen de uno de los héroes. O sea, hacer negocio a toda costa, que es nuevamente una de las cosas que no es algo que yo esté brillantemente señalando, no, al contrario. La serie es súper brillante como para mostrar esa cruda realidad que se vive en la América corporativa, es Corporate America como se le dice, en el cual las empresas van a estar siempre beneficiadas por los políticos, por una cantidad de intereses completamente, pues voy a decir inhumanos, porque no consideran el beneficio de la humanidad, sino el beneficio de unos bolsillos, y Bot es la prueba máxima de ello. Todo está a todo dar, siempre y cuando resulte favorable para el negocio, que es lo que le pasa principalmente a Starlight cuando trata de salvar a una mujer de ser violada, y justo se termina metiendo en problemas porque empieza a haber una repercusión de la índole pública, de la opinión pública. No, e incluso Queen Maeve le dice que la casa siempre gana. O sea, cuando al final resulta que todo este conflicto, cuando todos le hablan horrible, que se le viene todo encima, que ella cree que la van a despedir por haber interferido en el asalto, porque también resulta que como los medios, como lo dicen, todo es un negocio de las marcas, como por ejemplo Michael Jordan anunciando McDonald's o Beckham anunciando Pepsi, las caras que nos ponen las marcas para que las consumamos. Entonces ellos juegan con esta imagen y al perder puntos, que es lo que manejan mucho, ¿cuántos puntos gané? ¿Cuántos puntos perdí? Puntos de popularidad, como en Black Mirror, como en Instagram, como cuando se le viene a favor, es que todo el mundo le aplaude y todo el mundo, sí, Starlight. Y viene lo peor, que después de eso usan este empoderamiento para sexualizarla. Es cuando le dicen, es que es sexy que seas fuerte, y le cambian su vestimenta y le quitan la falda y la ponen en un mayón y entonces todo se empieza a retorcer poco a poco. Y como mencionas también, los medios alteran los sucesos cuando se muestra que A-Train, Audaz, asesina a la novia de Huey. Lo pasan en las noticias como que él venía de salvar un banco, cuando el protagonista dice, pero es que no es cierto. Entonces, ¿cuántos casos no habremos visto en la televisión que son así de injustos, que son así de mentirosos? ¿Y cuántas actrices o cuántos ídolos no tendremos que han sido sexualizados o humillados o transformados para nuestro goce, para el goce de nosotros, de la audiencia?
Y nosotros no nos damos cuenta de lo que les hacemos a ellos. Sí, no, para lo que un montón de personas en una mesa llenos de trajes y cocaína están diciendo como de, ¿sabes qué es lo que nos haría mucho más dinero? Esto, güey, Shakira rubia. Y de verdad, este es el tipo de cosas que pasaron para llegar a ese tipo de decisiones, aunque te dé risa. Te da risa porque sabes de cierta forma que es cierto. Que es un ejemplo como muy aislado, pero va muy de la mano con todo esto. O sea, luego, por ejemplo, esto que estás mencionando de los medios de comunicación, muy importante también para señalar y darnos cuenta y voltear a ver alrededor el tipo de medios de comunicación de los cuales nos alimentamos y hacia dónde quieren estos que opinemos o que llevemos nuestra forma de pensar. Porque, por ejemplo, ahorita estás hablando solamente del ejemplo de Audace o de A-Train, pero ¿cuántos otros ejemplos pasan a lo largo de la serie de que tú como espectador sabes la realidad de cierta forma de los hechos y ves que cuando lo sacan a los medios, la versión es completamente diferente, la versión es completamente falsa, ocultando la verdad y demás? De forma que, pues como digo, a mí me hace pensar todas las cosas y noticias que nos pasan día a día, la intención con la cual nos las ponen. ¿Por qué conviene tanto que estemos recibiendo tantas noticias sobre el coronavirus y no de la guerra de Armenia con Azerbaiyán, creo que se llama el país? Sí. ¿Por qué las noticias tienen que estar enfocadas a esto y no a lo otro? O sea, esto directamente comparándolo con ¿por qué las noticias tienen que ser de A-Train diciendo que estaba haciendo tal cosa y no lo otro? Porque generarías pánico. Y no el asesinato que acabamos de ver de Homelander. Exactamente, y todo ese tipo de instancias que obviamente se ocultan, sí, con este propósito que siempre se escucha muy cliché de todas estas películas, literaturas, series y demás que te dicen que la manera en que estamos viviendo actualmente es el mundo dominado y tiene que ser así porque tenemos que estar con miedo. Pues se ve muy reflejado en la forma en que son utilizados los medios de comunicación, pero es que lo perturbador, en mi opinión, es la gente que sí se lo cree todavía. Es como realmente sigue habiendo una masa entera de personas que siguen detrás de este cebo existencial que se nos da a través de los medios de comunicación. Y es que, perdón, creo que le diste al clavo a lo que quería tocar después, porque Butcher le dice a Huey las tonterías que cree la gente si tienen suficiente miedo. Entonces los medios nos infunden miedo para que al final terminemos creyendo lo que está pasando. Y no estoy hablando del coronavirus ni de algo en específico, sino en general. En general, ajá. Las noticias que nos llegan, que nos ponen inquietos, tomamos como ya por sentada que eso es real porque no podría ser algo tan atroz. Mentira, ¿sabes? No podrían jugar con algo tan horrible. Entonces como que lo das porque sí es cierto y te empieza a dar miedo y como que eso también lo puedes empezar a divulgar. La mala información que se da a través del esparcimiento del miedo, que es también lo que mencionábamos con la espiral del silencio y demás. Y aquí creo que también se liga con otro suceso, el miedo, con el papá de Huey. El papá de Huey es la personificación del miedo. Cuando Huey logra desprenderse de su papá, de ese miedo, es cuando empieza su caída por el hoyo de Alicia en el País de las Maravillas. El papá, no sé si te acuerdas, que le dice, ya hijo, tú no puedes contra Bot, tú no puedes contra todo esto es muy grande para ti, nunca has podido y no vas a poder. Esto es demasiado grande para ti, tomemos el dinero, nos hace falta. Sí. Exactamente, yo no puedo tampoco, no está en mi sangre, ya vente. Y lo más irónico es que le dice, ya va a empezar Temple de Acero, siéntate a ver una serie acerca de personas que sí pueden, de personas, o sea, la misma sociedad, estas depresiones estos miedos que nos inundan, son parte de lo que vemos en los medios, que nos han programado la mente para pensar de cierta manera y eso nos llega a doler cuando no funciona de esa manera que oníricamente nos han vendido, ¿no? Entonces la relación de los padres es vital en esta serie, no sé si te diste cuenta. Huey, Starlight, Homelander, Mother Milk, Stillwell, Translucent, Mesmerize, Butcher, el hijo de Homelander, todos tienen una relación con sus padres y todas es de la chingada. Todas son disfuncionales completamente. Exactamente. Entonces creo que también la relación de padres e hijos es muy importante. El parentship, que ¿cómo se le diría en español parentship? La paternidad. La paternidad, sí, o paternidad o maternidad, creo que es vital para que podamos combatir contra
contra el miedo, ¿no? Y este tipo de cosas. Ahorita mencionas específicamente la paternidad y te referiste a una que me resulta muy importante, la de Mother's Milk. La razón por la cual persigue tan ferozmente a Bud viene después en la segunda temporada, pero justo se resume a un trastorno obsesivo compulsivo que lo hace querer hacer las cosas de forma metódica y demás. Sin embargo, mal que bien, logra las cosas, ¿sabes? Tiene utilidad como persona y eso que mencionas es pues algo que es medio obvio, pero que luego resulta muy importante, creo, señalar. Efectivamente, la manera y las decisiones que toman nuestros padres, cómo nos construyen, porque por ejemplo, no es decisión de Starlight ser superhéroe, ni es un don de Dios como lo describen en algún punto de la serie. No, es una decisión que toma la madre. Entonces, esa decisión altera por completo la vida de Starlight y demás. Y uno se pone a pensar si fue o no la decisión correcta. Porque Starlight está contenta con haber logrado lo que logra, pero después se enoja. Después vemos esta escena en la que se dan en cuenta los superhéroes y se ponen todos tristes porque sus padres les hicieron esto sin su permiso, esto... Güey, Black Noir. Exacto, estás... Sí, está cañón porque es el personaje que menos te esperas, ¿no? Ajá. Y es el que llora, es el único que llora, de hecho. Sí, es al que más le afecta porque seguramente vive cosas atroces, que es volver también a todo esto de la violencia, a todo este ciclo que me va a regresar ahora directamente a hablar del personaje principal y del punto que hice anteriormente sobre la violencia absoluta y sobre la razón por la cual los personajes de los superhéroes en general son tan temibles. No importa lo que hagan, no importa lo que te pidan, lo más probable es que todos lo vayan a cumplir y lo vayan a hacer solo por el hecho de que saben que la violencia que pueden ejercer sobre ellos los superhéroes está cañona. Que ahora eso es hablar directamente de Homelander. ¿Cuál es la fuerza de Homelander? ¿Cuál es la razón por la cual Homelander para todos es tan respetable y peligroso? Porque es inmortal, indestructible y súper fuerte. Y los humanos, como dijimos también en el de la muerte, somos súper frágiles. Entonces imagínate si no le tendrías miedo a una encarnación de la muerte, a un ser que a voluntad puede hacer lo que quiera con tu vida en un mero capricho. Creo que es muy importante también porque Stillwell le dice a Homelander: tú no puedes ir por ahí matando gente y haciéndole de villano porque tú simbolizas esperanza, béisbol, América y el sol. Entonces, imagínate tú que tienes esperanza, béisbol, América y el sol. O sea, es como... ¡ah! Es divino, ¿sabes? Y de repente, cuando te lo topas, te das cuenta que es un hijo de puta. Y es indestructible, invencible, vuela y todo lo que mencionas. El choque que te ha de pasar como persona en una situación de ese estilo. Y eso lo estamos viendo aquí en la serie. Pero si lo pasamos a un presidente, si lo pasamos a una estrella de televisión o así, que idolatramos o que vemos como alguien muy bueno, y que de hecho es pecado de nosotros hacer eso, y que nos termina doliendo horrible. O sea, cuántas decepciones, cuántas historias no habrá de personas que conocieron a su ídolo y les rompieron el corazón, ¿no? Al grado de que terminaron matando al ídolo o alguna cosa así, ¿no? Entonces está muy cañón como los símbolos se contraponen con la personalidad del símbolo como tal. Bueno, la personalidad del que quiere portar el símbolo. Pero me salta a la cabeza que tú dices que el protagonista es Homelander. Perdone usted, el protagonista no es Homelander. No, perdón. Pero no dije protagonista, o sea, me expresé inapropiadamente con eso. Por protagonista me refería a ser el personaje principal como el centro. Él evidentemente es el antagonista / el villano, no, el protagonista es Huey porque es el personaje al que le pasan todas las consecuencias de la serie. Huey y Butcher. No, es Huey. ¿Por qué? Porque justamente es el camino del héroe. Claro. A pesar de que está muy bien escondido porque están estos
personajes que pareciesen ser protagónicos como Homelander, Stan Edgar o Butcher. Es el camino del héroe tal cual, así y es tan el camino del héroe que hacen chistes al respecto, y eso me fascinó, porque antes de que pasara el chiste yo ya lo estaba pensando. Entonces, por lo general, cuando pasan este tipo de referencias del camino del héroe, pues tú ya sabes quién es quién y dices, ay, sería muy cagado que alguien hiciera un chiste al respecto, pero nadie se atreve, y aquí sí. Entonces, cuando conoce a Butcher, le dice, eres como una versión porno de The Matrix. Ahí le está diciendo, eres Morpheus. Te estás apareciendo como, después de que yo estoy en el conflicto, llegas aquí, en tu gabardina, vistiéndote como actor porno, y después están caminando por una calle y Butcher le está explicando que todos los superhéroes son ojetes y que son malos y bla bla bla. Y es exactamente la misma escena de The Matrix cuando están en la programación, que sale la chava del vestido rojo y que le está explicando que la Matrix es una programación y que los agentes y bla bla bla. Claro, le está abriendo los ojos a la verdad. Exactamente, y en ese momento Butcher le dice, ven conmigo, te voy a enseñar algo. Y Huey le dice, no, como que ya hasta aquí. Y Butcher le dice, bueno, pues allá tú. Y se adelanta y se va. En ese momento es... Píldora roja o píldora azul. Exactamente. Entonces ya él acepta y se va con él, ¿no? Y más adelante, o sea, como unas escenas después, Huey tiene que meterse a Bot a poner un micrófono y hacen el chiste de la píldora roja y la píldora azul, que todo el mundo diría, ahí es la decisión, pero no, la decisión fue tomada desde antes. Ahí ya está cayendo por el hoyo del conejo, ¿no? Entonces me pareció perfecto. Totalmente, porque no, ahí ya abrió sus ojos a la realidad. Ahí ya aceptó que los superhéroes son una amenaza y no más bien la salvación. Y entonces está actuando en torno a ello. Entonces efectivamente su viaje ahí ya empezó. Y ahorita que estás referenciando esto de la película de las hermanas ahora, las hermanas Wachowski, me genera una intriga muy grande. ¿Cuál es este mensaje que nos da The Boys, que nos da Matrix, que nos da etc., con esa referencia específica? Alguna vez me explicaron que filosófica y psicológicamente significa que es el momento en el que adquieres conciencia de ti mismo, te haces responsable de tus decisiones, y entonces al hacerte consciente y responsable, empieza el camino, como bien lo dices, hacia el agujero de Alicia en el País de las Maravillas, porque te vas a enfrentar a las cosas más raras de ti mismo, a tus demonios, te vas a enfrentar a lo peor de ti para ver cómo es que surges del hoyo. Vas a redescubrirte, ¿no? Lo abordan incluso de una forma bromista, como bien lo dices, entonces quiere decir que ya debe de haber algo detrás, que ya debemos de estar llegando al descubrimiento de qué se tratará, o sea, cuál será esta verdad que hay detrás, que la llevamos tratando de descubrir y abordar desde el capítulo del soplo divino, desde el primer episodio. Ajá, o sea, ya te caché mandándolo a teorías conspirativas. Y pues sí, o sea, al final esta decisión de la píldora azul o roja la podemos ver, como dices, en la cotidianidad, en cualquier aspecto que nosotros decidamos que es una decisión que nos cambie la vida, pero también, quién sabe, a lo mejor y ese tipo de decisiones, quien las haga, quién sabe qué pase. Pero cambiando de tema, algo que también me llama, hablando de películas también, referencias a cuando ellos entran a este bar clandestino de supers, donde están todos ahí en orgía y fornicando y haciendo exacto, cosas raras. empieza una cancioncita, empieza un bajo, y esta canción es Baby Did a Bad Bad Thing de Chris Isaak. Eso no creo que sea coincidencia, porque esa canción sale en Ojos Bien Cerrados, que es una película de Stanley Kubrick, y esa la ponen cuando Nicole Kidman está viéndose al espejo fumándose un porrito. Pero en esta película de Ojos Bien Cerrados pasa algo parecido. Hay un lugar donde es élite que está teniendo este tipo de encuentros sexuales y de drogas y de alcohol y bla bla bla. Entonces me pareció genial que hiciera una referencia solo con una canción. A lo mejor es de Brian mío, pero no creo que sea coincidencia, ¿no? Porque esto del sexo, a pesar de que no es tan gráfico en la serie como podría ser en Game of Thrones o en otras, es también muy importante, porque eso es lo que hace que los 7 se empiecen a separar. Este abuso de poder y el abuso sexual que tiene profundo The Deep con Starlight. Este abuso de poder, porque ella le dice, ay, es que yo tenía tu póster y yo te idolatraba, y este hijo de la chingada agarra ese halago, lo deforma y lo usa en contra de ella.
y al final ella termina haciéndole sexo oral y él eyacula. O sea, es horrible lo que pasa, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas no pasará? Y es una referencia a Harvey Weinstein, a etcétera, etcétera, etcétera. Totalmente, es que es lo que te digo, la serie sí se toma su tiempo de dar los jabs necesarios para donde los necesita dar, porque por ejemplo, otra de las cosas, ahorita estás hablando de lo del bar de los subs, otra de las cosas que más me gustan, que ni siquiera escatimaron en hacerlo duro y directo, la hipocresía del cristiano promedio en general, ¿sabes? Del fanático religioso que con sus creencias entre comillas ciegas y mal fundamentadas porque rara vez leen las escrituras, emiten juicios a puerta abierta para recibir la aceptación de todos los que piensan entre comillas igual, y a puerta cerrada hacen lo que hace Ezequiel. Sí, y de hecho Ezequiel mismo es en contra de los homosexuales y lo vemos fornicando con 4 hombres, 3 hombres al mismo tiempo. Es como la iglesia en general, o sea, no hace mención a ninguno en específico, entonces es religión en general, tiende, como ya lo hemos mencionado muchas veces, a oprimir, a coartar ciertas libertades. Incluso en la serie citan a la Biblia para darte cuenta, para exhibirte ahí ya, o sea, es de, mira, o sea, hasta aquí te estoy diciendo que tu Biblia dice cosas que no cuadran con la sociedad actual. Y el seminarista cita Hebreos 13:4 que dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y entonces tú dices, ¿pero quién es Dios? Y una escena después, Ezequiel cita Salmos 58, 10 y 11 para llamar a Homelander. Y dice, se alegrará el justo cuando viene la venganza, sus pies lavarán en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Y ¡pra! Cae Homelander, canta Starlight, se hace todo el show, #Believe, #redes sociales, todos somos paz, todos somos amor. Pero nos estás diciendo que hay un güey que en cualquier momento que yo haga algo malo, que es indestructible, me puede destruir. Exactamente. Entonces es como todo lo que está en un solo evento muy bien disfrazado, ¿no? Totalmente, y es justo lo que te estaba diciendo, la manera en que descaradamente aluden a esta hipocresía natural del fanatismo religioso. No estoy para nada, porque lo hemos hablado antes en el de religión, no estoy atacando la religión, estoy atacando la forma ciega de creer en ello, la forma en la cual ni siquiera un pensamiento razonable resulta aceptable. Me parece también justo en ese evento algo maravilloso ver la transición del trato que tienen con Starlight y en general la percepción que tienen de ella todos los cristianos por las cosas que va diciendo y que va pasando, y ciertas cosas que uno como espectador puede observar. Primero, tú como espectador hasta ahora has visto a Starlight como una persona buena. Será lo que sea, tendrá sus defectos y todo, pero tú ves a Starlight y no dices que es una mala persona. Al contrario, pues te parece buena, es buena onda, tiene sus problemas, empatizas, es humana. Y después la tienes en esta escena en la cual le están preguntando las niñas cristianas si ha tenido sexo alguna vez. Y el padrecito o el sacerdote se voltea y le hace una cara como de ¿no te atrevas a decir que sí lo hiciste? Y entonces Starlight cambia su versión y termina mintiendo. O sea, termina cometiendo de cierta forma una acción que es mala para supuestamente tener una que es positiva, para exhortar a las niñas a que respeten y sean castas y puras y practiquen la abstinencia y demás. Y pues, o sea, uno como espectador se queda diciendo, pero pues no es mala y realmente como que no tiene nada de malo. Y después en el escenario, cuando se avienta su monólogo, dice un montón de cosas razonables, que tiene razón, que independientemente de usar un lenguaje ligeramente soez, no está diciendo nada que no sea cierto, no está siendo grosera. Y aún así, todo el mundo se queda completamente callado, se queda completamente ofendido, como si lo que estuviera diciendo está mal. Que eso es otra cosa que hemos mencionado anteriormente en los podcasts y ahorita yo lo refuerzo de una forma más específica. La verdad
es muy pesada y evidentemente no nos gusta y preferimos vivir en ignorancia y preferimos tener una percepción distinta que nos evite volvernos conscientes, porque si nos hacemos conscientes entonces somos malos si no accionamos. Y te digo, la verdad, ahí está. Esta Starlight propone que si existe un ser superior, no te está juzgando ni viendo todo el tiempo, sino que está dentro de todos nosotros y que no es una fuerza que te va a castigar y que a fin de cuentas nadie que te diga nada al respecto te puede hablar como si tuviera la verdad absoluta, porque a fin de cuentas nadie la tiene, ni siquiera un superhéroe. No, y es que al vulnerabilizarse de esa manera Starlight, pues como dices, todos se quedan atónitos y se pone otra vez en el target, en el ojo público, en el... A ver, niña, ahora vas a tener que hacer publicidad y hacer... Y es como, a ver, entonces me estás diciendo que lo que importa no es que sea buena, que diga la verdad, que defienda a las personas, lo que importa es mi reputación.